Doy gracias a Dios por su gracia, porque nos mantiene con ganas de seguir al pie del cañón, con las manos en el arado, sin mirar atrás y esperando a lo que se va acercando cada día más, cumpliendo con el objetivo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, servirle a través del ministerio de la predicación de su palabra. Buenos días a todos. Que el Señor nos dé oídos para oír y también una boca capaz de poder llevaros aquella palabra que Dios ha puesto en el corazón. Habéis visto un cuadro, ¿verdad? Hemos hablado hace pocos minutos de la cena, es aquella cena, buena comida pascual, servida con buen vino, con buena carne, cordero de un año, además, tierno, hierbas amargas, panes sin levadura, etcétera, que el Señor tuvo la oportunidad de compartir aquella noche muy especial. ¿Habéis visto ese cuadro, verdad? ¿Quién pintó ese cuadro? En realidad no es un cuadro, en realidad es un lienzo en la pared, un mural, un fresco. ¿Quién pintó eso? Si nos vamos a Milán, seguramente lo veremos allí en una iglesia de Milán. ¿Perdón? Leonardo da Vinci. ¿Y cómo se titula el cuadro? El fresco de la Última Cena, pintado entre 1495 y 1498, o sea que tardó casi 4 años en terminarlo. Está, como digo, en el convento dominico de Santa María de la Gracia en Milán, en la zona del refectorio, que es la zona donde comen los frailes. ¿Os parece bonito? ¿Os parece curioso? ¿Os parece algo extraño? ¿Veis algo ahí que no os cuadre? ¿Algo que os guste más y que os guste menos? Muchos detalles no se ven, ¿verdad? Bueno, los entendidos en el arte de la pintura, yo a veces los veo y me parecen gente muy extraña. Muy extraña porque observan cosas de los cuadros de una forma muy diferente de la que lo solemos observar los simplistas, si es que nos gusta algo la pintura. Vemos un cuadro y estamos 3 minutos y lo observamos, damos la vuelta, lo vemos en una sola dirección. ¿Y con qué frase solemos terminar mayormente cuando vemos un cuadro? Cuando decimos, qué bonito, qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. Sin embargo, el entendido sigue allí. Ha pasado 10, 15 minutos y sigue allí. Incluso 1 hora, 2 horas y sigue allí. ¿Por qué? Porque está viendo cosas que nosotros no vemos. Está fijándose en detalles. Posiblemente tenga que volver otra vez y otra vez, porque se ha documentado de otros que también vieron esa misma pieza y encontraron otros detalles que él ni siquiera ha tenido ocasión de ver. Otros salimos de allí diciendo no entiendo nada. O sea, he visto un cuadro, no sé por qué la gente se toma tanto interés en ver este cuadro, a veces abstracto, figuras extrañas ahí, compuestas de la manera en que el autor lo vio, y que además en una subasta se pueden pagar 200, 300, 400 millones de dólares por ello. Un simple lienzo que a lo mejor tiene 20 o 30 centímetros. Y nos vamos de allí ignorantes de todo y diciendo, vaya pérdida de tiempo que no me dice nada absolutamente el cuadro, ¿no? Bien, pues, ¿cuál es el motivo de este mural? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué pintó esto Leonardo da Vinci?
¿Por qué lo pintó? Eso ya no lo sabemos. Wikipedia. Os doy el dato. Wikipedia. Pues es muy sencillo. ¿Se puede leer? Para los que no lo vean de lejos, lo leo yo de aquí. La afirmación de Jesús, uno de vosotros me traicionará, causa amargura en los 12 apóstoles. Ese es el momento en que Leonardo da Vinci, intentando reflejar los movimientos del alma, dice, fíjate qué cosa, representa las distintas reacciones de cada uno de los apóstoles, de los 12. Unos se asombran, otros se levantan porque no han oído bien, otros se espantan. Finalmente Judas retrocede, se levanta, retrocede, porque se siente aludido en esa frase de Jesús, uno de vosotros me traicionará. Vale, los apóstoles se apiñan en 4 grupos de 3 y además siguen un esquema de triadas platónica. Solo creó Platón, las triadas. Son estos. Vemos la primera triada, de izquierda a derecha, vemos Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. La segunda triada está Judas Iscariote, Pedro y Juan. Juan, que parece una chica, por eso algunos dicen que esa es María Magdalena, se metió ahí en el grupo de los 12, pero no, es joven, no tiene barba, se supone que él lo pintó como un chaval, 18, 19 años. Después, en la tercera triada, vemos a Tomás, Santiago el Mayor, el hermano de Juan, y Felipe. Y en la cuarta, vemos a Mateo, a Judas Tadeo y a Simón Celote. Esto no lo ha dicho otro, sino su propio autor. Lo escribió él en un manuscrito que se encontró en el siglo XIX. Él mismo explicó quiénes eran los 12 que figuran ahí en estas 4 triadas. Ahora, analizando de derecha a izquierda, vemos a Judas. Ahí está Judas, que se acaba de levantar y está como queriéndose marchar, porque él sabe que él lo va a traicionar, porque ya anteriormente él había hecho ese trato con los sacerdotes. Después, en el dibujo preliminar y en las copias posteriores de ese lienzo, de ese mural, demuestra que la mano y el cuchillo que se ve ahí, si nos acercásemos un poco más a ese lienzo, lo veríamos mejor. Esa mano y ese cuchillo pertenece a Pedro. Nosotros lo veríamos como un cuchillo nomás para partir el cordero, digo yo, me imagino. Pero el cuchillo lo que habla es que Pedro, ya Juan en su evangelio lo cita como que sacó la espada en defensa de Jesús cuando se hallaron en el huerto de Getsemaní, quizá unas horas más tarde. Así que fijaos bien los detalles que van apareciendo. Son interesantes, otro podría encontrar mucho más. La tercera triada desarrolla, fijaos, la teoría del amor platónico, que es el amor, dice, el amor es el deseo de la belleza. La esencia de Dios es el amor y por tanto el alma va hacia su amor embriagado de belleza. Esa es la explicación que le dan a esos 3 que están apuntando a Jesús. Pero es que hay otro interesante detalle, que es en la cuarta triada. ¿A quién se observan? Pues los entendidos dicen que en realidad no son las caras de los 3 apóstoles que vimos ahí, Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote, sino que son las caras de Platón, que es el de la escuela
donde se sacaron las tríadas, Ficino, que era el maestro de la escuela, y Leonardo da Vinci, el último. Ese es el propio Leonardo. Así que fijaos bien qué detalle. Y esos tres son filósofos los tres. ¿Y de qué tratan? Están tratando sobre la verdad que lleva a Cristo. Interesante. Vamos, ya a mí me enseñé el cuadro 1000 veces y yo no me entero de nada. Pero si nos llevásemos 3 días ahí mirando, posiblemente encontraríamos muchos otros detalles que están ocultos, pero que estaban en la mente del autor cuando pintó, cuando lo explayó, sacó de su pensamiento, de su corazón, aquello que tenía y lo llevó a la mano para trazar los lienzos necesarios a fin de representar algo interesante, ¿verdad? Ya está, con esto. Es un ejemplo sencillo para ver que también en el tema de la salvación, en el tema de la redención, nosotros a veces tenemos vistas de miopes, vistas pequeñas, vistas cortas, que no observamos, no somos capaces de observar aquellos principios fundamentales que aparecen en la palabra de Dios y que tienen que ver con nuestra redención en su totalidad. Por eso digo que respecto a la persona de Jesús nos puede pasar un tanto de lo mismo. Puedes quitarla, Dani, si quieres. Hay hermanos que siempre suelen ver a Jesús como una víctima del sistema político, del sistema religioso de la época, un personaje que murió cruelmente a manos de sus enemigos y que, eso sí, se alegran de que resucitara al tercer día con un menos mal, que resucitó, menos mal. A veces eso lo dicen gente profana al verdadero cristianismo, al verdadero evangelio. Se los podemos ver en los actos religiosos de la gente llora con los crucificados y ven el mismo crucificado todos los años, lo mismo, en la misma imagen, en la misma postura. Y lloran porque Jesús murió. Yo recuerdo en San Juan de Dios, estuve tantos años allí que podría recitar en aquel entonces la misa en latín. Yo lo podría recitar la misa en latín, pero todos los días. Pues llegó a preocuparnos que en la Semana Santa resultara que Jesús moría todos los Viernes Santos a las 3 de la tarde. Y todos llorábamos porque a las 3 de la tarde había muerto el Señor, pero es que moría. Y tú te creías que moría. Y cada año volvía a morir. Y tú cada año llorabas porque habían matado a un pobre hombre y habían sido los judíos. Y en aquellos tiempos estaban muy mal vistos los judíos, porque habían matado a Jesús. Tú tenías en tu pensamiento simplemente odio hacia la raza judía, porque habían matado a Jesús, lo habían escupido, lo habían abofeteado, lo habían puesto una corona, se habían burlado de él, lo habían vestido como un loco rey. Hermanos, la Biblia nos depara dos perspectivas de un mismo cuadro, pero el lienzo es el mismo. No hay dos lienzos acerca de la redención. Los aspectos de ese cuadro, de ese lienzo, pueden ser diferentes, pero son muy necesarios y son complementarios entre sí. La panorámica que nos presenta la Biblia sobre Jesús, el Mesías, tiene dos visiones sublimes de su persona. La figura del sufrimiento y la figura de su gloria. Su sufrimiento y su gloria. ¿Recordáis que Jesús, cuando marchaba hacia Jerusalén, dice a sus discípulos, tomando aparte a los 12, de la multitud de discípulos que le seguían, Jesús dice, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. ¿A que no nos gusta esto? ¿A que a nadie le cae bien
esta escena. Jesús será entregado a los gentiles, lo cual era una ignominia que un judío fuera tocado por los gentiles, si acaso tocado, y mucho menos un maestro. Objeto de burla, es que no había de otra cosa de que reírse. Objeto de burla, afrentado, insultado, vituperado, retado y después escupido, con lo desagradable que es. Pero ahí no acaba la cosa. Dice, y después de azotarle, le darán un premio y se marchará. Le matarán, pero al tercer día resucitará. Ahora, ¿esto lo entienden los apóstoles? No lo entienden, porque están viendo ahí dos cuadros que no le caen, no le casan. Ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Allí vemos la ignorancia de los propios discípulos, de los propios apóstoles. Una primera perspectiva nos muestra el ángulo más incomprensible y oscuro del sufrimiento. Nos muestra un hecho irrepetible en la historia del hombre y de Dios, que se desarrolla en la persona más sublime y más gloriosa del universo. El profeta Isaías, con mucha antelación, entre 800 y 900 años por lo menos antes, dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y un poquito más adelante dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Son citas del capítulo 52 y 53 respectivamente del profeta Isaías. ¿Qué tenemos delante? Una piltrafa de persona. ¿Resulta atractiva a nuestra vista esa persona? No resulta atractivo. En su condición de humano, el Hijo del Hombre, por causa del pecado del mundo, comparece como un cordero, tal como lo presenta Juan el Bautista a los primeros discípulos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El universo entero cayó bajo la condenación de la culpa de Adán. Y ese pecado no se podría quitar de ninguna manera. Pero el Cordero que viene detrás sí quita ese pecado, que es el origen del pecado en general, en todas sus formas y variaciones. Así, de esa manera, señala la posición de víctima, pero no una víctima impotente que se deja llevar porque no puede hacer otra cosa, sino de víctima propiciatoria que produce expiación, expiar, tapar los pecados delante de aquel que demanda justicia por el pecado, que es el mismo Dios. Y él tiene que asumir su posición de siervo, el doulos de Dios, el esclavo, el que se hace esclavo, el que se sujeta en obediencia perfecta a aquel que le envía para expiar el pecado del mundo. Aquel que sufre y muere por las transgresiones y por las iniquidades de su pueblo, dice Isaías. El siervo que Isaías vuelve a mostrarnos cuando dice herido, despreciado, azotado, afligido y cortado de la tierra de los vivientes. Otra vez el capítulo 53 de Isaías. ¿Qué hizo este siervo? Este siervo derramó su alma en Getsemaní, allí en el huerto, en la soledad de la noche angustiosa,
por la cual pasó el Hijo de Dios. Allí dejó escapar sus lágrimas. Allí fundió su sangre con la tierra. Allí sintió un dolor angustioso en su alma que le llevó a buscar una explicación divina. Cuando la razón no encuentra apoyo, allí se dejó oír su voz. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Este sumo sacerdote, según el orden eterno, no sintió el poder del pecado hasta el momento, porque para él era una novedad, hasta el momento de comparecer ante la justicia divina. Siendo todo él santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores, según cita Hebreos capítulo 7, solo se presentó una vez por los pecados del pueblo, no dos veces, como hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Primero ofrecía la sangre por sí mismo, salía, cogía de nuevo sangre y ofrecía la sangre por el pueblo, pero primero por sus pecados. Pero el Hijo del Hombre no entra dos veces ese mismo día a la presencia del Padre, entra una sola vez con su propia sangre, porque Él era perfecto y sin mancha. El cuadro es horrible. Hay sangre. Volvemos nuestras cabezas muchas veces cuando estamos viendo el telediario y se nos avisa por parte de la presentadora o el presentador, avisamos de que son imágenes muy violentas. ¡Ja! Y hacemos así o le volvemos la cabeza a los niños para que no lo vean, para que no vean lo que va a pasar, que ya ha pasado. No nos gusta la sangre. Una cruz sobre un monte pelado es el mudo testigo al mundo de la horrible experiencia personal del pecado, una experiencia única e irrepetible que soportó Jesús, puesto que solo Él, el justo, por los injustos, se hallaban allí. Él en lugar de sustituto perfecto. No fue como resultado de un error. Es que se equivocaron los jueces. Es que no respetaron las leyes que regulaban los juicios públicos o privados. Al reo siempre hay que dotarlo de un abogado y allí no había quien le defendiera. Un juicio no se podía hacer de noche y aquello tenía sobre él la oscuridad tremenda de una noche trágica. Los testigos no fueron antes confrontados, sino que se dejaron llevar por lo que le habían dicho los religiosos dirigentes de Israel. Se saltaron todas las reglas. No hubo sangre porque alguien lo traicionó. Hombre, la culpa era de Judas. Si no lo llega a traicionar, aparte de que estaba escrito, es que si no hay traición y no lo llevan ante los juzgadores, no hay muerte. Y si no hay muerte, estamos como al principio. Seguimos en el momento en que Adán cayó. Estamos igual. Y somos imbéciles. De alguna manera, dice, somos los más tontos y los más dignos de lástima. La muerte de Cristo era necesaria, imprescindible. A ver si nos enteramos todos. Los creyentes y no creyentes. Era imprescindible. Sin ella no hay solución. Aquello fue el resultado de un amor
un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que jamás llegaremos a valorar en su justa medida, porque es imposible que podamos entender el amor de un Dios santo, 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 como gritaban o vociferaban en el cielo los serafines, a gente tan pecadora como nosotros. No se puede entender ese amor. Sabemos que existió porque lo notamos, porque lo creemos, porque lo vivimos. Pero es inverosímil. Un maleante puede querer a otro maleante, porque los dos se dedican a lo mismo, porque pueden ser compinches de fechorías. Pero alguien que nos amó a pesar de nuestra condición de pecadores, eso no se puede entender. Por eso invitan a que los santos, cuando se reúnan, piensen en eso, cuál es la anchura, la longitud y la altura del amor de Cristo. Si somos capaces de reflexionar sobre eso, ya hemos ganado mucho. ¿Cuáles son las dimensiones del amor de Cristo? ¿Qué computadora puede medir el alcance del amor de Cristo? ¿Qué computadora? Hoy que todo se circunscribe a la inteligencia artificial, preguntarle, meteros en Google y hacerle una pregunta a la IA. Hacerle esa pregunta. Dime exactamente con qué cifra puedo valorar el amor de Cristo. A ver si es capaz de responder. Allí no hubo justicia. La justicia, sabéis que lo hemos visto en muchas fotografías, imágenes, cuadros. Suele representarse con una mujer con los ojos vendados, ¿verdad? Y sostiene en su mano izquierda una balanza y en la derecha sostiene una espada. ¿Qué da a entender? Da a entender que las consecuencias de no dar el peso exacto exigido por la ley va a hacer que la espada se mueva en la dirección en que está el transgresor de esa ley. Esa es la figura de la libertad, de la justicia, perdón. Sin embargo, aun siendo brillante bajo el punto de vista humano, esta figura palidece, se queda como nada, como insípida, como turbia, ante la visión de la cruz. Porque allí en la cruz el soberano de cielos y tierra culminó y rubricó. Culmina porque ya no hay más y rubrica con su sangre el plan eterno de salvación para la humanidad. Cumplir toda la ley, ese era el plan eterno de Dios, que el enviado suyo cumpliera toda la ley a la perfección y sustituir a los transgresores de la misma. ¿Cómo? Pagando por ellos la pena fijada por Dios. ¿Y cuál es la pena fijada por Dios? Antes se había dicho. La muerte eterna. La muerte eterna. Él asumió mi castigo en su cuerpo y sufrió la muerte eterna, la separación de Dios. Cosa que nunca se había dado y nunca se dará. Ya fue suficiente una vez. Probó lo que significa infierno. Lo probó en sí mismo. Si no, ¿por qué estuvo tan angustiado la noche anterior? ¿Por qué iba a morir? Morir es cosa de hombres. Es cosa de humanos. Todos pasamos por ahí. ¿Cuál es el problema? Morimos, dormimos, se acabó. Ahí estamos. Tarde o temprano todos pasamos. Por eso no se iba a inquietar Jesús. Si hubiese sido ese su fin principal e importante. No. ¿Por qué sudó gotas de sangre? ¿Por qué la sangre salió por los poros de su piel? Porque se angustió por el pecado que caía sobre él, el pecado de la humanidad caía sobre él.
El cordero tenía que ser degollado. Un cordero vivo no servía para ofrecerlo en holocausto siquiera. Tenía antes que ser degollado. Su sangre tenía que ser quitada de sus venas. Ahí estaba el Mesías Jesús, Jesús Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él era el protagonista de ese espectáculo público y cruento que comenzó de madrugada. Cuando en aquella mañana, bien temprano, Poncio Pilato, el maestro de ceremonia escogido para la ocasión, lo exhibió ante una multitud que estaba sedienta de sangre. La impresentable fachada usada por el romano para provocar lástima no funcionó. Él pudo decir: he aquí el hombre. ¿Por esto os estáis peleando? ¿De verdad merece la pena que por esto que está aquí estéis gritándole? La acusación de que se ha hecho rey no se sostiene. ¿Tiene este pinta de rey? Quiso provocar la lástima de la gente, del público. ¡He aquí el hombre! No lo dijo con admiración como un presentador de televisión cuando quiere presentar a un artista famoso, ¿no? ¡He aquí el hombre! Mira, como un loco. Solo le falta babear. Corona de espina, a modo de corona real, manto de púrpura burlesco, una caña en la mano como señal del cetro que da poder. Los ojos amoratados. Bueno, Mel Gibson lo pinta así en su película. Yo creo que aquello fue peor todavía. ¿Esto de verdad merece la pena? ¿A crucificarlo por qué? Pues si no se ha podido ser rey él en la vida, él no ha podido decir: yo voy a ser el rey. No causó lástima, que era lo que él pensaba que podía pasar. El castigo infligido por aquel grupo especial romano, que era peor que la Guardia Civil en los tiempos de Franco, que daba caña y sabía cómo darla, esperando que el reo no muriese. Sabía qué punto castigarle. Aquellas heridas sangrantes, su debilidad manifiesta por la pérdida de sangre, no provocaron ni un ápice de misericordia en la multitud. Desfigurado hasta el alma, su atractivo provocó, en lugar de lástima, odio y desprecio. Odio y desprecio. He aquí vuestro rey, dijo Pilato. He aquí vuestro rey. ¿Qué hago con él? Nuestro rey, este desecho humano. Pilato, ¿de verdad cree que su aspecto es el aspecto de un rey? ¿Estamos tontos? ¿De qué reino habla? ¿Del nuestro? Del nuestro no. Y dijeron así, tal como lo recoge Juan en su Evangelio, capítulo 19, no tenemos más rey que el César. Embusteros, hipócritas, mala gente. Odiaban al emperador romano hasta la médula. Sin embargo, ahora el emperador romano era su rey. Cuando entró en Jerusalén, unos días antes, la ciudad se fue tras él, decían los enemigos. El mundo se va tras él. Y todos gritaban: Hosana al hijo de David. ¿El hijo de David qué? El hijo de David es el heredero al trono. Este va a reinar, este nos va a sacar las castañas del fuego, este va a ser el que de verdad eche al invasor de aquí. Y cuando lo atrapan, cuando
él no opone ninguna defensa, cuando se deja maltratar de la manera en que se dejó, ellos dicen, este no es nuestro rey es César, el César. Así es como el odio se adentró en lo más profundo del corazón de la masa, que con sus labios maldijo al Hijo de Dios. Y con sus labios lo condenó a la muerte, una muerte que ya el mismo Dios había prefijado en los anales del tiempo. Ellos dijeron, fuera, 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 crucifícalo, crucifícalo. Aún tenemos en la memoria las figuras esbeltas de 3 reyes, por ejemplo, en Israel. El rey Saúl, como narra el primer libro de Samuel. El rey David, también en el primer libro de Samuel. O la figura de Salomón en el primer libro de Reyes. ¿Veis? Los 3 primeros reyes de Israel fueron gente alta, esbelta, llamativa, de hermosura, gente atractiva, carismática, que podía llevar a la masa detrás de ellos, con sus problemas, como todos, con todos sus defectos, a veces crueles, mujeriegos, había de todo. Pero son nuestros reyes, ellos nos sacan a las guerras, llega la primavera, los campos se están secando, ya no hay frío, preparamos los ejércitos y otro entretenimiento no, porque Netflix no estaba. No había Netflix, no había Amazon Prime, no había Canal Plus y hay que irse a la guerra. Y todo el mundo salía detrás de sus reyes porque sus reyes eran imponentes. Su guardia real, sus caballos hermoseados, sus carros bien engrasados. Y todo el mundo iba detrás de sus reyes. Perdieran o ganaran, no importa. Pero ¿quién se va detrás de Jesús? A ver. Y estos reyes que he citado y otros más se ponían a presidir al pueblo en los juicios, por ejemplo, y todo el mundo venía a pedir consejo. ¿Qué hacemos? Oye, que tengo este problema, ¿qué hago? Y tenían que ser sabios. Si no lo sabían, pues a dejarse aconsejar por sus consejeros. Pero eran amados por sus súbditos. Pero lo que nos ha presentado Pilato no es un rey seductor. Es un rey horrible. ¿Quién va a seguirle? Allí estaba el fundamento de toda creación. Allí estaba, delante del gobernante romano, el que nunca hizo pecado, el que nunca se halló engaño en su boca, estaba allí, siendo juzgado, calificado por el romano. Y es mostrado a la masa con el rostro inflamado por los golpes, la cabeza ensangrentada por las espinas de una corona ridícula y con un aspecto de actor fracasado, sin atractivo de ningún tipo que pueda provocar aprecio en los espectadores. No nos gusta esta perspectiva, pero está en el cuadro. A lo mejor nunca lo vimos así, pero así es como está en el cuadro de Dios. La muerte de cruz fue el broche de oro a tan brutal despropósito. Querido Isaías, querido profeta, qué bien lo describiste, qué bien lo describiste. Cómo el Espíritu Santo te llevó, aún sin conocerlo. Sí lo conocía. Pensaba que me iba a rectificar. Sí lo conocía. ¿Recordáis cuando en el capítulo 6 de su libro dice que vio al Señor sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si lo conocía. De pasada, una figura gloriosa, todavía no se había encarnado, pero algo conocía de él. Pero el Espíritu le llevó a describir lo que ese ser que él vio en visión llegaría a ser en ese futuro que a nosotros no nos gusta como humanos, pero que era necesario. Lo describió de esta manera: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Y Pablo, el apóstol Pablo, resume todo ese drama divino en una frase magistral, a la vez que inverosímil. Él dice: Cristo Jesús se despojó a sí mismo. A sí mismo. Nadie le despojó. Él se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para tomar una forma que antes nos había dado, forma de siervo, forma de esclavo. ¿Y qué hizo él? ¿O se lo hicieron otros? ¿Se lo hizo Pilato? ¿Quizás Herodes? ¿Quizás Caifás? No, se lo hizo él, haciéndose él mismo semejante a los hombres. Y cuando estuvo en esa condición de hombre, dice, él se humilló. ¿Quién le humilló? ¿Pilato? ¿Herodes? ¿Caifás? No, se humilló a sí mismo. ¿Y qué hizo? Humillándose a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él mismo, él. Todos sus seguidores, los discípulos que le siguieron a lo largo de 3 años, se avergonzaron de él, se avergonzaron y lo abandonaron. Y tú y yo, por mucho que digamos, haríamos exactamente lo mismo. Me da igual los años que llevemos en los caminos de Dios, haríamos exactamente lo mismo, saldríamos pitando si hubiésemos estado allí. Y yo que no corro, correría. Y si me da tiempo, me escondo detrás de una piedra, algo. Aquel muchacho joven que después se identifica como Juan Marcos, salió desnudo. ¿Aquel que le importó lo que llevaba encima y lo dejó en el huerto? Salió desnudo, corriendo de allí, a salvar su pellejo, porque era lo lógico. Los allegados, los más cercanos, huyeron despavoridos. Uno de ellos lo vendió, otro incluso blasfemó en público. En público, no es que se cortó un pelo y... No, blasfemó en público cuando negó conocerlo. A saber el taco que dijo Pedro, o los tacos que largó por su boca, cuando otros le acusaron y no, te hemos visto con él. Bueno, allá va. Por pudor quizás las escrituras lo ocultan. Pero blasfemó. Eso es muy gordo. La escritura ya hablaba de todo esto, pero ellos no lo creían. Todos vosotros apartaréis, porque escrito está. Eso lo citó Jesús en Marcos capítulo 14. Se lo citó a ellos. Os apartaréis porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Está citando realmente al profeta Zacarías en su capítulo 13. Y ellos no lo creyeron. Yo, Señor, no, que corra él. Yo compro una espada ahora mismo. Si tuviera para comprarme un misil, lo compraría, pues no tengo. Yo compro una espada ahora y te defiendo. Si los demás te niegan, allá ellos con su problema, pero yo no. La multitud que pidió su muerte no le acompañó hasta el Gólgota. Se quedaron de lejos mirando. No fueron capaces de seguirlo ninguno. Evitaron así traspasar las puertas sagradas de una ciudad y de un templo que ya olía a ruina. Tardaría unos 30 y tantos años en llegar, pero todo aquello quedó reducido a ceniza. Tanto amor por los símbolos sagrados de su religión no sirvieron para nada. La figura denigrante de Jesús dejó de atraerlos y en lugar de admiración sintieron vergüenza de él. Los que profesan el cristianismo nominal,
aquí en España todavía la mayoría siguen siendo cristianos, aunque dicen ya que solamente un 20% reconoce más o menos que Cristo es una realidad de su vida. Ahí entran todos, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, igual, todos. Pero bueno, el cristianismo nominal, que está en todas las ramas, tanto del catolicismo como del protestantismo, tienen un comportamiento parecido. Están con Cristo. Yo estoy contigo. Te apoyo en todo. Pero no están en Cristo. Desgraciadamente. No están en Cristo. Que es muy distinto. Apoyamos a Cristo cuando las cosas van bien y nos vamos de Cristo cuando las cosas van mal. Cuando alguien nos interroga, decimos lo de Pedro. Yo no conozco a ese. Disfrutan de la emoción en los momentos de tranquilidad, dan escape a sus sentimientos religiosos, folclóricos, cuando ese Cristo es paseado en sus cultos y en sus procesiones. Las alabanzas que se dan también dentro del pueblo protestante, evangélico, lo que quiera, terminan muchas veces al final de la semana y entonces volvemos a nuestros quehaceres. Y ahí es donde el Mesías desaparece otra vez de forma misteriosa hasta la próxima ocasión. Hermanos, nosotros hemos sido llamados, ¿sabéis a qué? A acampar con Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Hay que salir fuera de las murallas de Jerusalén. Fuera. Él fue expulsado. A Él no se le permitió morir en la ciudad santa. El oprobio le llevó a ser despreciado de tal manera por el pueblo que tuvo que irse a un monte pelado, llamado Gólgota, o calavera por la forma en que tenía, para morir, lejos de aquella ciudad que lo despidió al grito de crucifícale, crucifícale. Nosotros hemos llamados a salir con Él fuera del campamento, a llevar el oprobio que Él llevó. Y eso significa que Él no está solo en su aparente ridículo frente al mundo que lo vio morir en medio de burlas y afrentas. Él no está solo. Hermanos, nos identificamos con Cristo, pero no aquí. No aquí, a la hora de la reunión. Nos identificamos con Cristo en su muerte durante todos los días, sea el lugar que sea en el que nos encontremos, o le damos la espalda y cambiamos el tema de la conversación. No vaya a ser que nos identifiquen con un chalado. Desde entonces, desde nuestra conversión, su vergüenza, su infamia o su bajeza son las nuestras también. Son las nuestras. Pues todos los que somos cristianos, dice el apóstol Pablo, hemos sido crucificados con Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Los que somos cristianos hemos sido crucificados con Cristo. Nuestra identificación con Él comienza con eso, con la conversión, con nuestra entrega a Él, sin condiciones de ningún tipo. Y para decir lo que dijo Saulo antes de que fuese llamado Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Una rendición plena, una sumisión plena, una disposición plena. Su tiempo de ignorancia, el tiempo de Saulo de Tarso, ¿sabéis cuándo terminó? Terminó en aquel momento, cuando él dijo a Jesús: ¿qué quieres que haga? Quiera Dios que hoy pueda pasar lo mismo en este lugar. Que aquellos que no tienen al Señor en sus vidas, por favor, que meditéis, que reflexionéis un poco, seriamente, y que lo hagáis en vuestro interior, no a voz, en grito. Que os escuchéis a vosotros mismos, entregar vuestra vida a Cristo. No para pagar que Él entregara su vida por ti, sino como consecuencia de que su redención ha sido completada y tú, por la gracia de Dios, tienes hoy, no sé si más día, pero hoy la oportunidad de acercarte a Él con un corazón abierto y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga?
Ojalá que eso sea así. Y que nosotros, como cristianos ya de años, no podamos presumir de otra cosa sino de Cristo crucificado. Que Él nos ayude a hacerlo. Amén. Esto no ha terminado. Esto es como las grandes peleas. Esto tiene su segundo punto. Y ya sabéis que hemos visto la primera perspectiva, la perspectiva del sufrimiento. Y como en nuestro calendario de predicadores ha habido cambios durante el verano, pues si Dios quiere, dentro de 2 volveremos a tocarlo. Pero otro tema que continúa, es continuación del siguiente, la segunda perspectiva del mismo cuadro. ¿Vale? Os invito aquí para que no faltéis. Bueno, que no faltéis ningún domingo, que el domingo además le toca a Gabriel. ¿Vale? Pero si queréis saber la solución al crucigrama, dentro de 2 domingos, si el Señor lo permite, estaremos aquí. Terminamos con una oración. Dándote gracias, Señor, terminamos ahora nuestra reunión por tu palabra, que es tremenda, Señor, que no sé, temblamos ante ella, estamos muy nerviosos, porque tú nos has revelado, Señor, a través de ella, el misterio eterno de la redención, nada más y nada menos, Señor. Y cómo se llevó a cabo, una forma que no podíamos inventar los humanos. Todo estaba en ti, Señor, en tu corazón de Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, ya prevista desde antes de los tiempos. Gracias, Señor, porque tu gracia se derramó a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Salvador y Señor, aquel que no solamente nos salva, sino que reina en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Pedimos que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, que se olvide el resto, Señor, que yo haya podido dar, añadir o quitar. Perdóname, Señor, por ello, sino que tu palabra revelada por tu Espíritu Santo quede grabada en nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén.